¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Muy breve, hoy vamos a hablar con un abogado, concejal de acá de la capital de la provincia, muy formado, docente universitario creo que es, y es una persona de mucha historia y militancia política de familia, digamos, siempre con una visión de partidaria muy estudiada, digamos, que eso es lo que a mí me gusta de hablar con personas así, porque no hablan solamente de la boca para afuera, sino que también su ser tratan de formarlo diariamente, de crecer espiritualmente para que crea en las religiones. Y también vamos a hablar con un abogado de docentes y representando un sindicato en materia letrada a nivel nacional. Yo muy brevemente quiero decir algo. Miren, el fin de semana, el viernes, antes del fin de semana estuve en Límite de Santa Fe con Santiago del Estero, del lado de Santiago del Estero, un paraje que se llama La Rosilla, o un lugar que se llama La Rosilla. ¿Sabes cuántos chicos egresaron ahí? 3 del nivel primario. 3 del nivel primario. Y había 4 o 5 del nivel inicial que pasaban al nivel primario. ¿Por qué le cuento esto? Si te fuiste hasta allá, sí. A mí me gusta trabajar así. Y cuando veo esto, yo le preguntaría a los funcionarios, legisladores que dicen: vamos a derogar el presupuesto nacional, la inversión en educación. Y la verdad que si se resta la inversión en educación, ese tipo de lugares a donde terminan 3 chicos la primaria pueden dejar de existir. Y son 3 argentinos, no importa la provincia, ¿no? 3 argentinos que pueden ver reducidas sus expectativas, su proyecto de vida. Y el nivel inicial es muy importante. Hay gente que hablo a diario que dice: no es importante enviar a los chicos o que tengan acceso a nivel inicial a la educación. Pueden ser después porque queda lejos y bueno, que vayan menos. Y la verdad que carecen de formación. El nivel inicial es tan importante como el resto de los niveles. Por lo menos para los que están vinculados a educación le dan valor. Un chico se desarrolla distinto. Y esa es la importancia de esos lugares. Si recortan el presupuesto, esos chicos seguramente van a haber fracasado su proyecto de vida, o gran parte de su proyecto de vida, si no van a la escuela. Porque hay que ir a 50 o 60 kilómetros todos los días a la escuela porque no tenés una escuela cerca de la zona rural en que vivís. Doc, gracias por estar. Un placer, gracias por la invitación. Vamos a hablar con Víctor Lacamonte, docente de UDA, Jorge, y vamos a hablar también con el doctor Carlos Rena. Yo antes de empezar tenía pensado un inicio distinto, pero quiero preguntarte a vos, antes de pensar. Olvídate que sos concejal, estás vinculado también a la educación, ¿no? Sí, soy docente universitario en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe. Así que eso es lo que te quería, cuando ves este tipo de cuestiones, le voy a preguntar, ni siquiera al peronista, que tenés una formación peronista, a tu corazón, al papá. ¿Qué te pasa cuando te dicen: che, va a haber menos guita para la educación? Bueno, obviamente es una mirada hipercrítica, pero lo voy a resumir. Mira, una de las mayores revoluciones que tuvo la historia argentina, una de las leyes más revolucionarias que tuvo la historia argentina, que llevó adelante justamente un gobierno liberal, conservador también, pero liberal, que fue el gobierno de la generación del 80, para ponerle un nombre que es bastante conocido en el siglo XIX, y fue la ley 1420, la ley de educación primaria, gratuita y obligatoria, de base sarmientina, ¿sí? Que pretendía básicamente instruir a la población, tener una base de conocimientos, de alfabetización, como también, valga la redundancia, una base para un modelo de desarrollo, para un modelo de país. En el siglo XXI ya ni siquiera estamos discutiendo, esto es una discusión del siglo XIX, si la educación es la base de un modelo de desarrollo, ¿sí? Entonces nosotros estamos retrocediendo a antes de 1884 con estas discusiones. Nosotros tendríamos que discutir en realidad cuál es el modelo educativo para los próximos 100 años de la Argentina, los próximos 50 años, en el marco de un modelo de nación, en el marco de un modelo de país, en el marco de un modelo de desarrollo. Claramente no es
con una desinversión tan profunda como la que plantea el gobierno nacional en el sistema educativo. Carlos, ¿cómo estás? Sos hasta hace poco, podría decirse que estás jubilado de la docencia, fuiste docente hasta hace poco, fuiste juez de cámara, criminólogo, te has formado permanentemente en vínculo con la universidad. Se habla de recortar, permítame hablar llanamente, guita para la educación. Y también se está asestando una reforma laboral impactante, porque es como que no se está discutiendo a ver qué podemos mejorar para actualizar el sistema, que seguramente necesita gestionarlo, porque hay que cabalgar los tiempos, usando un término peronista acá que tengo el concejal justicialista. Ahora, de esta manera no sé. ¿Cuál es tu visión sobre estos temas brevemente? Mirá, Maxi, yo sé que a vos te gusta la síntesis, sí, y en poco tratar de decir conceptos concretos. Recortar el dinero para educación es un crimen social. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está disminuyendo la posibilidad de que los jóvenes tengan expectativas a través de la educación, a través de la formación, de ingresar a una actividad laboral. Se está evitando que esa persona se integre a la sociedad con conocimiento de los derechos y deberes. Es decir, por eso digo un crimen social, no digo un crimen personal, porque no hay una sola persona que se ve afectada, hay un conjunto de personas que se ven afectadas, y por eso creo que ataca al núcleo social, porque algunos podrán, por sus actividades privadas, porque tienen recursos económicos, pueden hacerlos en universidades privadas, en escuelas privadas, pero el que no tiene, que depende de la educación pública, se siente gravemente afectado. Víctor, gracias por este tiempo, doctor. ¿Cuál es tu Buenas visión tardes, breve? Max, saludo a los integrantes de la mesa, colegas. Hola, brevemente, sé que vamos a hablar de la reforma laboral, que es tu especialidad, el derecho colectivo, pero brevemente, tantos años vinculado al sistema educativo, defendiendo docentes, ¿cuál es tu visión sobre lo que está pasando fundamentalmente con el tema presupuestario, ¿no? Sí, es la repetición de políticas que se vienen implementando desde el año 2017 por parte de un cierto sector que en este momento está siendo legitimado por el electorado argentino y que toma la educación como un costo. Nosotros tenemos otra visión de la educación, y sin perjuicio de la referencia histórica que hizo el doctor Jorge Fernández a la ley 1420, que la comparto plenamente a ese concepto, que fue la punta de entrada al siglo XX para que la Argentina tuviera una alfabetización y un proyecto importante en educación. La educación es una inversión, no es un costo. Ahí estamos dándonos cuenta que, introduciéndonos en otro concepto filosófico, que es la irrupción a partir de finales del siglo XX del neoliberalismo en el mundo, que concibe a la educación como un costo. Todos estos sectores neoliberales anclan toda su praxis y su acción en concebir de una manera numérica y eso no es correcto y va a traer consecuencias, lógicamente. Jorge, esta reforma laboral se da en un contexto político, y ahí sí le pregunto al peronista, ¿no? A la persona formada en esa doctrina: venís de una familia que ha militado siempre, este sector político han tenido coherencia. ¿Qué sentís cuando se tocan derechos laborales, se tocan nervios sensibles? El peronismo dice que el movimiento obrero es la columna vertebral, ¿no? Se está tratando de debilitar las entidades sindicales. En general, tu opinión al respecto. En el mismo sentido que lo que está planteando Víctor, no es ninguna novedad la reforma laboral, es algo que se ha planteado, se sigue planteando a lo largo y a lo ancho de este planeta, cada vez que un gobierno neoliberal tiene la oportunidad de llevar adelante las riendas de algún país. Es parte del mismo consenso de Washington, que hoy está siendo reconfigurado, pero es eso, es un conjunto de reformas que tienden a debilitar los sindicatos,
¿sí?, a debilitar los derechos laborales, porque en la base de esa concepción está la idea de que los sindicatos y el Estado son un obstáculo para el desarrollo económico. Entonces, de ahí la idea de la desregulación y la idea de la flexibilización laboral, con una promesa que nunca se cumple en realidad, que es que eso genera desarrollo y crecimiento económico, ¿sí?, y que ese crecimiento económico aparte se derrama a toda la sociedad. Bueno, no hay evidencia empírica al respecto, mucho menos en los países como los nuestros. Por lo tanto, la expectativa de esta reforma laboral es que no va a solucionar el problema del empleo, no va a solucionar el problema de, como están planteando quienes la promueven, el problema de vamos a blanquear los que están afuera del sistema. Lo que va a haber es un recorte de los derechos laborales que obviamente va a perjudicar a los trabajadores, que son siempre los beneficiados de los derechos laborales, y no va a beneficiar a las pymes de ninguna manera, porque no va a haber más empleo, porque el problema del empleo hoy en la Argentina es que está caído el consumo, está caído el salario y está caído el mercado interno. Esto aporta a la destrucción del mercado interno para que el capital más concentrado, las grandes empresas, sobre todo transnacionales, financieras, petroleras y agroexportadoras, puedan tener algún beneficio, pero en el fondo lo que oculta, para cerrar, es una gran transferencia de ingresos desde los sectores populares y el conjunto de los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía, que son aparte absolutamente transnacionales, ni siquiera tiene que ver con las empresas argentinas que están siendo pulverizadas por la política del gobierno de Milei. Carlos, si te parece, arranquemos con algún concepto con el doctor Bracamonte respecto de la reforma. A mí me parece que esto de las organizaciones sindicales es fundamental para continuar con la línea de lo que venía planteando el doctor Fernández. No sé cuál es tu parecer. Mira, yo creo que siempre la base de la legislación está en la Constitución, ¿no es cierto? Y la Constitución, me gustaría leer un pequeño párrafo para que la gente diga, ¿y eso dónde está escrito? Está escrito en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, donde dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que se asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, y bueno, y luego dice participación en las ganancias de las empresas. Es algo que no se ha cumplido totalmente en nuestra sociedad, pero que está dentro de las ideas que hubo en esa época de imponer y de desarrollar para que sea un país realmente productivo. Le preguntamos a Víctor que con control de la producción y colaboración en la dirección, o sea, le otorga no la diferencia entre los trabajadores y los empresarios, sino el trabajo en conjunto, tratar de conciliar para producir más, mejor, para que los sueldos sean más abarcativos de las necesidades de los trabajadores. ¿Se cumplió esto? No se cumplió, pero sigue estando en la Constitución. Entonces, la Constitución Nacional, ¿no? Y cada una de las provincias también hay algo similar. ¿Te parece? Pero, sí, perdón. Creo que esta es la consigna que debe cumplirse en cualquier ley en que sancione el Congreso. Porque muchas veces dicen, no, pero se hizo la ley tal, la reforma tal. Hay que tener cuidado con la mala praxis legislativa, es decir, incorporar legislación que no tiene anclaje en la Constitución Nacional. Carlos, ¿te parece que le preguntemos a Víctor sobre el tema, que era la idea original, para ver qué opinión tiene con respecto a toda esta cuestión? Muy bien, porque es un especialista del tema. Bueno, compañero, la idea es dirigirnos a un público más general, ¿no es cierto? No abordando desde el punto de vista legal este proyecto de reforma laboral, que en sí mismo implica un cambio estructural del sistema de relaciones laborales en Argentina. Tiene impacto directo sobre el derecho individual del trabajo, que es las instituciones que están previstas en la ley de contrato de trabajo para el sector privado, y también tiene incidencia en el derecho colectivo del trabajo, que son las instituciones que tienen que ver con el derecho de huelga, el derecho de las organizaciones sindicales y el derecho de la negociación colectiva, que son los institutos preponderantes en esta rama del derecho. Nunca tenemos que olvidar el nacimiento del derecho de trabajo
que es un nacimiento del conflicto, insisto, en la sociedad, porque el neoliberalismo que veníamos comentando con el doctor Fernández maquilla el conflicto, lo trata de dar una visión técnica, lo oculta. La verdad de las cuestiones esta es que el neoliberalismo es una mentira tras otra a los efectos de beneficiar a un solo sector del mundo del trabajo, que es el sector empresarial. En el caso hay una cuestión, Víctor, que me llama la atención, doctor, que es cuando la ley de reforma laboral, esto, Jorge, si querés ir mechando no hay problema, la idea es charlar entre nosotros, que plantea, ¿no?, una cuestión llamativa, hace una enumeración amplísima, la OIT creo que se basa en 3 o 4 actividades. La ley que promueve el gobierno es amplísima, sobre la esencialidad de un montón de actividades que yo entiendo que es para encorsetar determinadas protestas, y también revierte lo que son tradicionalmente los convenios colectivos, que predomina el de mayor alcance sobre el menor. O sea, ahora es como una atomización que se da, que cada empresa va a discutir en base a lo que le parezca. ¿Esto es así, doctor? ¿Es su visión? ¿Estoy diciéndolo mal? Corríjame. Bueno, yo estaba desarrollando, te estás refiriendo a un aspecto que tiene que ver con el conflicto colectivo, sí, y a un aspecto que tiene que ver con lo que se llaman los servicios, la relación entre la huelga y los servicios esenciales. Digamos, la pregunta es, digamos, en el desarrollo del derecho de huelga en el conflicto colectivo, se han utilizado mecanismos para hacer una injerencia sobre este derecho que está en la Constitución Nacional, como decía recién el doctor Carlos Rena, que, digamos, permiten y plantean que hay determinados servicios que son esenciales. ¿Quién dice cuáles son los servicios esenciales? La Organización Internacional del Trabajo lo tiene previsto, y la educación en sí no está entre los ítems de servicios esenciales. Eso es importante entenderlo, porque entiendo la preocupación de mucha gente, digamos, sin desconocer el marco normativo, pero plantear que la educación es un servicio esencial, ya lo ha dicho la OIT en determinada oportunidad, en planteos hechos por las organizaciones sindicales en la Argentina, y por determinados fallos que ha habido de primera y segunda instancia del foro laboral. ¿Qué entendemos? Es una preocupación, ¿no es cierto? Digamos, decir que la educación es un servicio esencial no mejora las clases, limita derechos. ¿Es razonable garantizar un mínimo de clase? Sí, razonable es resolver el conflicto antes del paro. Cuando hay huelga es porque el diálogo ya falló. Otras preguntas que se hacen con respecto a este tema es: ¿los docentes toman de rehén a los chicos? No, nadie toma rehenes. El docente también es un trabajador y padre. El problema no es la huelga, es llegar a la huelga. Todas estas preguntas se lo hace la comunidad, pero ¿qué pasa? El sentido de la huelga es el impacto. Si no incomoda, no funciona. Ahora, yo le hago una pregunta un poco a los dos, ¿no? Incluso en términos más jurídico-políticos, que creo que los dos son ampliamente conocedores de... He tomado este tipo de preguntas para ir al... No, no, está perfecto, se entiende claramente. Por eso, dándole una vuelta de rosca a Jorge, Víctor, un poco pueden charlar los dos. Si en realidad la esencialidad, yo me lo imagino este tipo de esencialidad en una lista enorme de actividades en países que funcionan bien del primer mundo. Creo que se hace en estas condiciones para evitar, justamente en el marco de ajustes, protestas o realmente que se visibilice cuestiones que se están desarrollando a nivel de economía política. No sé cómo lo ven ustedes. Víctor, bueno, es una discusión que se está dando obviamente, con cierta trampa, porque cuando la discusión la plantea, por ejemplo, el gobierno provincial plantea esto, lo viene planteando desde la asunción de Puyaro, en tono con la discusión que plantean desde determinados sectores, lo planteaba Macri, lo plantea Milei, la cuestión de
la huelga es como una especie de agresión a los derechos de los niños de educarse, es una agresión al derecho de los padres de que sus niños vayan al colegio. En definitiva, lo plantean como una tensión, una disputa entre distintos derechos, el derecho de huelga por un lado, pero siempre con una interpretación sesgada, ¿sí?, de alguna manera negativa del derecho de huelga, y al mismo tiempo el derecho soberano, indisputable de los niños de ir al colegio. Y entonces se empioja la discusión porque no se puede hablar con franqueza. Creo que la clave es efectivamente discutir el rol, la responsabilidad del Estado en materia de garantizar el derecho a la educación de los pibes y las pibas, al mismo tiempo, ¿sí?, y con la misma responsabilidad garantizar salarios dignos para los docentes. ¿Sabés qué se me ocurre con lo que Sí. estás diciendo? Que esencial es que el gobierno invierta en educación, no recortar el presupuesto. Esencial no es someter a un sistema legal ajustado al trabajador. Esencial es que el gobierno invierta, me parece, no sé. Claro, lo que pasa es que ahí hay una lógica que, de nuevo, estamos demonizando al neoliberalismo, pero bueno, lo hacemos con una sonrisa siempre. Una práctica neoliberal típica, y que se ha acrecentado en esta época, sobre todo en estos gobiernos de ultraderecha, esta praxis y esta retórica de la ultraderecha, es echarle la culpa de todo y enfrentar a distintos sectores. Trabajadores precarizados versus trabajadores blancos, digamos, formalizados, por un lado, docentes contra alumnos. Es una práctica, si uno lo mira, lo hacen en todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, los que protestan contra los que circulan. Y siempre es una bronca y un enfrentamiento entre estos sectores donde el Estado y el gobierno no tienen ninguna responsabilidad, ¿sí? Ahí hay un sesgo, hay una trampa, y hay que salir rápidamente de esa discusión para llevarla al lugar que la estás llevando vos, Maxi, que es, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el salario docente? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el estado edilicio de las escuelas? ¿En qué condiciones van a la escuela a los pibes? Hablemos del derecho a la educación en un sentido más general. Carlos, quiero aprovechar tu historia en el sistema judicial. Da la sensación, y ahora nos vamos a meter un poquito en la ciudad, después retomamos con estos temas, da la sensación, Carlos, que se va a judicializar esto, salga lo que salga en febrero, dicen que puede llegar a salir en febrero la sanción definitiva. Brevemente, cada juicio que se inicie, cuando llegue a la corte, si la corte define algo, después abajo los jueces pueden seguir fallando en el sentido que le parezca. Yo básicamente se explique cómo funciona el sistema nacional para ver lo complejo que se viene, que puede durar años de que realmente se genere jurisprudencia en los temas, ¿no? Es así, a ver si uno puede dilucidar un poquito. Normalmente un solo fallo de la Corte no es obligatorio. Lo que es obligatorio normalmente es la ley. Pero, por ejemplo, el caso Badaro es un caso en materia previsional, ¿no es cierto? Y sin embargo no se acató en parte, pero no se acató totalmente. Digamos, el mismo Estado a veces lo rechaza o lo apela, ¿no es cierto?, a los recursos para patear para adelante el compromiso económico de poder cumplir con las jubilaciones. Muchas veces los fallos de la Corte, cuando son reiterados, sí, están de alguna manera obligando a los jueces. Pero eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y a veces pasa mucho tiempo, pero lo ideal sería que el Estado cumpla. Es decir, si el Estado cumple los fallos de la Corte, quiere decir que es un Estado que respeta el Estado de Derecho, porque si no vos le estás exigiendo a los particulares que respeten el derecho a la propiedad, pero el Estado no respeta el derecho a la propiedad de los jubilados, por ejemplo, o de los trabajadores. Bien. Entonces, eso pues sería un ejemplo que el Estado cumpla en la medida de lo posible, por supuesto, porque no le vamos a exigir imposibles, en la medida de lo posible que vaya cumpliendo y que demuestre la voluntad de cumplir las resoluciones judiciales de importancia en materia laboral y previsional.
Jorge, te traigo un poquito de la ciudad, ya volvemos a los temas de país y provincia. ¿Cómo termina el año la capital de la provincia de Santa Fe desde tu punto de vista? ¿Cómo lo estás viendo? Igual que como lo terminó el año pasado, Maxi, el anteaño, el anterior, sin ningún cambio. O en tal caso, sí, hay cambios, hay una constante, que es el deterioro sistemático de la infraestructura urbana en la ciudad de Santa Fe, independientemente de los anuncios oficiales, de las campañas publicitarias donde el intendente dice estamos mejorando. Yo le pregunto a cualquier vecino que nos esté mirando, vecina, che, ¿a usted le parece en serio que la ciudad está mejorando? Porque yo estoy viendo otra cosa. Entonces lo que hemos planteado en el Consejo es un poco, divirtiéndonos también, esto de Politi vive en otra ciudad, una ciudad inventada. No sé si está leyendo ahí Italo Calvino o está viendo Stranger Things, ¿sí? Donde hay dos mundos paralelos, que uno por arriba, uno por abajo. Claramente la mayoría de la población vive en una ciudad y el intendente vive en otra, porque la ciudad sigue teniendo los mismos problemas de siempre. Problemas de iluminación, problemas hay basurales por todos lados, ¿sí? Micro y macro basurales por todos lados. La infraestructura urbana es un desastre, las calles son un desastre, y eso solo en el centro de la ciudad. Yendo a los barrios, a los 69 barrios populares que hay en la ciudad de Santa Fe, la situación es directamente catastrófica, pero el gobierno municipal no está ni enterado. Víctor, volviendo a tu especialidad, que es el derecho colectivo, ¿por qué un gobierno, digamos, buscaría reformar una normativa de esta naturaleza sin realmente darse un debate? Porque se conoce que la parte débil es el trabajador. Hablando contigo me decías, pero mirá, esto no es la primera, lo dijo Jorge, no es la primera reforma que se hace. ¿Cuál realmente pensás vos que debería haber sido la instancia en todo esto? No termino de entender el apuro tampoco. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué hay abajo de esto? ¿Qué subyace, digamos? Mira, primero te voy a dar mi posición frente al tema. Sí. Yo creo que evidentemente en Argentina se hace necesario, dado el panorama institucional, económico, el desarrollo de las instituciones del derecho del trabajo, los hechos históricos que nos marcan durante gran parte del siglo XX y este siglo XXI, yo digo que hay que discutir la reforma laboral. Y no estoy en contra de la discusión, no estoy en contra de la reforma laboral en forma directa, pero no de esta manera, como lo pretende hacer este gobierno. De esta manera, de forma autoritaria, metiéndose con instituciones que vienen desarrollando normal y habitualmente desde hace 50, 60 años, y de golpe y porrazo te la quieren, digamos, eliminar o restringir. Y el método habitual es el diálogo. Ya lo marca la OIT con su postura tripartita, donde los tres sectores, el Estado, los trabajadores y los empresarios se sientan en una mesa y discuten un modelo de país. Esto es mucho más profundo que una reforma. Están redimensionando el modelo de relaciones laborales sin tener en cuenta al mundo del trabajo. Esa es mi respuesta. Brevemente, y le pregunto en la misma sintonía a Jorge, ¿está replicando la provincia de Santa Fe lo que hace Nación? Víctor, sé que te presentaste ante el OIT por cuestiones incluso vinculadas a la provincia de Santa Fe. En el caso de la situación de la provincia de Santa Fe, ha sido denunciada por nuestra organización sindical, porque la manera en que ellos han intervenido en el derecho de huelga del docente santafesino es de una manera salvaje, y evidentemente han alterado la relación de fuerzas y han cercenado el derecho de huelga de toda la comunidad sindical santafesina. Esto genera un grave daño a todos los docentes y genera también este estado de cosas que el docente no puede ejercer su derecho de huelga en forma regular. Nosotros hemos hecho un planteo en la Organización Internacional del Trabajo, en el Comité de Libertad Sindical, y el expediente está tramitando y ha sido receptado y será corrido traslado a la provincia
lógicamente que contesta a la Nación de el planteo nuestro de injerencia en el derecho de huelga. Jorge, ¿cuál es tu visión con respecto a la provincia de Santa Fe en estos dos primeros años? Creo que es una pregunta general, pero la verdad que a mí me ha preocupado mucho lo que ha pasado en Santa Fe. Yo lo he dicho muchas veces, yo estoy preocupado que vamos camino a Formosa en términos institucionales, o Santiago del Estero. No tengo empacho en decirlo, creo que así empezaron largos gobiernos que entraron en una situación que a mí Santa Fe no está acostumbrada a esto. De hecho, por eso hubo resultados electorales que se dieron como se dieron. Sí, bueno, Santa Fe es una provincia que históricamente ha tenido un desarrollo bastante importante de sus instituciones. Cuando yo recuerdo ya hace más o menos 20 años estudiando en la Universidad de Salamanca, el nivel subnacional, la relación entre justicia y política en el nivel subnacional en los distintos países, sobre todo en la Argentina, había mucha literatura sobre esto, sobre el desarrollo del Estado de Derecho y un comparativo entre todas las provincias, y Santa Fe estaba en las provincias que tenían un desarrollo mucho más importante, comparado con, por ejemplo, Formosa u otras provincias del oeste y del norte argentino. Y estamos asistiendo justamente a un proceso reversivo de ese proceso de institucionalización, porque lo que hemos visto del gobernador Puyaro es que se ha llevado por delante las instituciones de manera bastante violenta, bastante agresiva, bastante autoritaria, porque cuando uno gana las elecciones, por más que lo gane por un margen importante y porque tenga mayoría parlamentaria, eso no quiere decir que las instituciones no tengan un valor y que sea un cheque en blanco para simplemente vulnerar el juego de relaciones entre las distintas instituciones. Esto es lo que está pasando en Santa Fe. Entonces esto permite que se tomen decisiones de tinte bastante autoritario en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia social, en materia educativa, en materia económica, que bueno, tiene una respuesta de la ciudadanía. Digo, el freno a esto, ¿dónde están? Las instituciones que están debilitadas por el control que tiene el gobernador sobre ellas. No, entonces ahí responden la ciudadanía con el mecanismo tradicional que tiene, que es el voto, y esto se ha visto. Hay una advertencia, no es estrictamente un límite, pero sí una advertencia de la ciudadanía en las últimas elecciones. Ahora, lo que estamos viendo, y a lo que yo llamo a la dirigencia política santafesina a recapacitar, es que debemos defender las instituciones republicanas, las instituciones en el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los distintos estadios institucionales que tiene la provincia de Santa Fe, porque es un valor muy importante que ningún gobierno se atrevió a vulnerar, a pasar por alto, y esto es lo que hemos visto. Yo te hago una síntesis, Maxi, sí, claro, porque sería muy largo hablar del gobierno de Puyaro, pero esto es una de las cuestiones que más preocupa, pensando en los próximos 2 años y pensando, por supuesto, en el futuro de la provincia de Santa Fe. Carlos, te quiero hacer una consulta que quiero aprovechar que tengo 3 abogados que son, digamos, exitosos en lo que cada uno hace. Son 3 abogados. Yo quiero preguntarte a vos, que me sirva de disparador, y tu breve opinión de paso que nos sirva también para preguntarle a los invitados. Santa Fe va a una renovación casi total de la Corte. ¿Qué indica, en términos políticos, qué responsabilidad indica para la actual mayoría política o el oficialismo en la provincia hacia adelante, ¿no? Es una pregunta bastante difícil de responder, porque estaríamos hablando de proyecciones futuras, ¿cierto? Uh-huh. A mí lo que me parece que, por ejemplo, al doctor Alurralde lo conozco, he charlado con él, sé que es una persona que estudia mucho, trabaja mucho. Creo que a los otros 2 participantes no lo conozco, por eso no puedo opinar, pero lo importante, Maxi, son 2 caminos. Si van a seguir un camino de apoyo a toda la actividad política, o si van a seguir un camino de control de leyes, o sea, controlar la actividad legal que tiene nuestra provincia y nuestro país, por supuesto, porque estamos dentro del marco de legislación nacional y provincial. Uh-huh. A mí me gustaría que sigan el segundo camino, o sea, el del control de las leyes, el de aplicar las leyes,
el de hacer justicia en cada uno de los casos. Es un gran honor para una persona ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, es una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, que esa responsabilidad no se ejerza siendo, como se decía antes, un olfa de un gobierno o de un grupo político, sino que se cumpla con honestidad y con lealtad a la ley. Eso es lo más importante, a la doctrina, tratar de ser justo en cada uno de los fallos y de las decisiones, a favor de todo lo que dice la Constitución. El trabajo, las personas que están en situación de vulnerabilidad, tener en cuenta las cuestiones de familia, etcétera. Sí, es muy amplio el derecho y no podríamos hoy dar un ejemplo de todo esto acá. Víctor, sí, perdón. Esa es un poco la idea. Después quiero hacerle una pregunta a Jorge. ¿Cómo no? Me gustaría nomás que cierre su idea, Víctor, sobre el tema de la Corte. Bueno, forma parte también del proyecto político que lleva adelante la gestión Pularo, de una hegemonía en todos los órdenes de los tres poderes. No hay que ser inocente para entender que se está discutiendo poder, es muy importante para dentro de un montón de años, y esto lo veo con preocupación porque ataca las bases del Estado constitucional, social y democrático de derecho al cual nosotros adherimos. Digamos, las instituciones, la modificación en las instituciones como son los poderes, tanto el legislativo, en este caso poder judicial, exige una visión de estadista y también un acuerdo de todos los sectores para tener armonía en las políticas que se implementen de aquí en adelante. Donde igual, digamos, tenemos que hablar de evitar el gobierno de los jueces, como se llama. Bien. Pero más allá de eso no podemos hacer con más otra conjetura. Hay que dejar sudar el tiempo, ¿no? Dejar a ver qué pasa. ¿Cuál es tu visión, Jorge? No, a ver, yo no creo que sea positivo que un gobernador pueda elegir una corte entera. Eso desde ya, ni un gobernador, ni un presidente, ni ninguna gestión no habla bien de eso del proceso institucional y no habla bien de la futura corte. Sin entrar a hacer las valoraciones personales, porque no tengo herramientas para hacer valoraciones personales. Cuando los nombren las podré hacer después de ver cómo funcionan. Pero más allá de las buenas intenciones de los jueces, lo que es importante, el sistema institucional, el diseño institucional tiene que garantizar que los jueces gocen de un estatus de alguna manera, un estatus de libertad, de independencia respecto del poder ejecutivo, no de independencia respecto de lo que pasa en la sociedad, porque eso sería bastante grave, pero sí de alguna manera un estado de no dominación. Lo que dice el pensamiento republicano habla del estatus de no dominación. ¿Cuándo habría un estatus de dominación? Cuando el juez, los jueces que son designados, pueden identificar con claridad al responsable de su designación, que en este caso es el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque el acuerdo que va a llegar de la legislatura está en concordancia con el poder que desarrolla sobre la legislatura y las mayorías parlamentarias que tiene el gobierno de Puyaro. Por lo tanto, Puyaro es el responsable claro de la designación de todos los jueces de la Corte, y eso los jueces de la Corte no se lo olvidan. Pueden cambiar con el tiempo, porque como Robert Dahl ha afirmado hace bastante, los jueces de las Cortes sobre todo siempre siguen los resultados electorales, pero en el corto y mediano plazo tienen claro quién fue el responsable de su designación, y si Puyaro sigue gobernando, quién es el potencial responsable de su destitución, y eso hace que los jueces no sean independientes. Entonces, planteando estas cuestiones, yo creo que la posibilidad de designar, de renovar entera a la Corte, independientemente de particularmente quiénes sean esos jueces o esas juezas, no es una buena noticia para la provincia de Santa Fe. Víctor, cuando se quiere modificar la ley vinculada a las leyes vinculadas al derecho laboral y se quiere afectar la tutela sindical, esto sea el delegado que está, por ejemplo, en una empresa, en una escuela, los que van a cargo electivo, que forman parte de una comisión directiva, cuando se distinguen los titulares de los suplentes. Brevemente, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Qué implica este tipo de cuestiones? Bueno, es uno de los elementos que tiene la reforma laboral
es una de las intervenciones que se hacen de manera quirúrgica, pero intervenciones al fin, y volvemos a los procedimientos que tenemos que tener en cuenta en estos casos cuando hablamos de la magnitud de la reforma. La tutela central constituye uno de los núcleos de protección reforzada previsto por el constitucionalismo argentino. Lejos de ser un privilegio del delegado, la Corte Suprema y los órganos de la OIT han señalado que la tutela persigue un fin institucional: garantizar la existencia y eficacia de la organización colectiva del trabajo. Quiere decir, la vida del sindicato y de los trabajadores necesitan que esté protegida la actividad sindical. Si no está protegida, y se puede accionar sobre este actor social que es el delegado, se perjudica el sistema de relaciones laborales construido a partir de estos principios constitucionales y de un desarrollo de un sistema de relaciones laborales. No sé si me hice entender con lo que digo. Sí, claro. Quiere decir, atacar al delegado es atacar el sistema mismo, el sistema de pesos y contrapesos, que no tiene 2 días, tiene 100 años de vigencia. Y vuelvo al comienzo, dando un ejemplo muy actual. La presidenta de México ha anunciado recientemente, la semana pasada, que por convenio colectivo, por negociación colectiva, han reducido en México, estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo, la carga horaria de la jornada de 48 horas a 40, en una manera gradual hasta el año 2030. Eso es un ejemplo de una reforma que se trabajó con todos los actores sociales y que se va a poder realizar, no como se está llevando adelante ahora, que lo único que va a traer es perjuicio. Jorge, hay una vieja historia en la capital de la provincia que indicaba que el mejor intendente el que se llevaba o tenía llegada a la Casa Rosada, el que entraba por la puerta del costado, decía: Nación me trajo estas obras. Bueno, nos encontramos con un gobierno nacional que no nos hace una ruta nacional, imagínate que va a ser una obra en Santa Fe. Y también nos tenemos que encontrar con una gestión municipal. ¿Cómo está ese tema de la gestión en relación a otras órbitas, e incluso la inclusión de somos la capital de la provincia? Sí. Y yo siempre discuto, ¿estamos bien en cuanto al peso que tiene que tener la capital? ¿Cómo estamos? No, estamos mal. La verdad es que el gobierno nacional, desde diciembre de 2023, cuando asumió, paralizó todas las obras que se estaban realizando en la ciudad de Santa Fe, que eran unas 14 obras importantes, algunas de ellas, como la ampliación de la planta potabilizadora, y eso, y un montón de la construcción de viviendas. Eso está paralizado. La capacidad de lobby, de diálogo del intendente con el gobierno nacional es inexistente, siempre fue inexistente. No digo que lo hayan intentado, claramente no tuvieron una buena estrategia, sobre todo teniendo en cuenta que Poletti fue el candidato, el intendente, de una lista que tenía como candidatos presidenciales a Patricia Bullrich y Luis Petri, que fueron 2 ministros muy importantes del gobierno de Milei. O sea, tenía el teléfono del presidente para llamar y alguna línea más o menos directa. No consiguió nada. Lo poco que consiguió son algunas migajas que le tiró el gobierno provincial a partir de lo que se denomina Acuerdo Capital, pero el Acuerdo Capital tiene como obras, entre las 5 obras más importantes del Acuerdo Capital, 3 son arreglos de canteros centrales, que hoy en la sesión del Consejo Deliberante fueron anunciados como obras históricas: el arreglo de canteros centrales de algunas avenidas, no el arreglo del pavimento, de canteros centrales. Entonces, estamos en el peor momento en la relación entre el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial. Entonces, resultado, 0 obra pública en la ciudad de Santa Fe, principales perjudicados, los vecinos y vecinas de la ciudad. Víctor, no sé, Carlos, si a vos te parece, en esta parte final la verdad que yo estoy tratando de matizar varios temas a la vez. Son muchísimos lo que podríamos hablar con Jorge y Víctor. Te quería hacer una pregunta a Jorge, porque él, que es concejal y por supuesto tiene una carrera política local también importante. Yo creo que algunas obras se están haciendo, pero la ciudad es muy grande, la ciudad de Santa Fe es muy grande. ¿No te parece? Hace un tiempo que vengo pensando, no sé si es posible,
que la fórmula de intendente se integre con un viceintendente. Sí, es una discusión que apareció en el marco de del reconocimiento de la autonomía municipal por parte en la reforma constitucional del 25, que hay que discutir ahora en el marco de dos reformas normativas importantes. Una es la sanción de la ley orgánica de ¿Cómo municipios está Santa Fe en municipales. eso? Pues Rosario ya la sacó. Bueno, no, porque acá hay dos cuestiones. A ver. Rosario hizo una declaración de autonomía, pero no dictó todavía su carta orgánica. Ajá. Santa Fe, Rosario y todos aquellos municipios que tengan más de 10.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, a partir de la Constitución, pueden dictar su carta orgánica. Uh-huh. Digo, pueden dictar. Para que la gente entienda su constitución. Para su propia constitución. Sí. Claro, la Carta Orgánica es una constitución local. Bien. Esa constitución local le da una autonomía institucional para diseñar y ahí podría figurar lo de la viceintendencia. Exactamente, ahí podría figurar. Pero eso depende de cada ciudad. Ahora, aquellas ciudades que tienen menos de 10.000 habitantes o que no van a dictar su carta orgánica todavía, o no lo hagan en el futuro inmediato, se van a regir por la nueva ley de municipalidades que tiene que dictar la legislatura de Santa Fe y tiene hasta septiembre del 2026 para dictarla. Y ahí, Carlos, se puede incorporar la figura del viceintendente también para todos ellos. En ese caso yo creo que comparto con vos que es dicho entre paréntesis, un buen diseño. O sea, cada municipio va a poder hacerlo como le parezca, para que se entienda. Dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial. Hablo de esta figura concretamente, ¿no? Sí, de esta figura sí, porque no vulneraría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el sistema republicano. Uh-huh. ¿Sí? No es que concentra todos los poderes y vulnera la separación de poderes que es propia del sistema republicano. Ya me imagino nacional. Un intendente peleándose con el vice, como el presidente, con el vice a nivel nacional, ¿no? Que suele pasar. Y ya, tras que tenemos pocos líos, el quilombo mato, ¿o no? Bueno, pero para ustedes los periodistas estaría bárbaro, Max. Porque daría mejor sería que la sociedad funcione. Yo no en eso. Ojalá mejor estaría que funcione. Es una broma, pero pero te digo que muchos van a decir, sí, tres vices. Sí, y hay que ver cómo funciona eso, porque el viceintendente podría ser simplemente como una especie de jefe de gabinete que lo reemplaza el intendente, o sería el presidente del consejo deliberante. Preguntas que habría que hacer para el diseño institucional. ¿Tendría que ser legislador o no ser legislador? ¿Debería ser el presidente del consejo? Generalmente es así. Sí, pero hay que discutirlo eso. Sí. Hay que ver, porque eso en Rosario, Santa Fe podría funcionar, pero en un municipio más pequeño no sé si tiene tanto sentido. Esto hay que discutirlo. Lo que yo sí le exijo, me hago cargo como parte siendo concejal, ¿no? Pero a todo el arco político lo dije en la audiencia pública de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muchachos, si ya tienen preparado el proyecto, blanquéenlo, no perdamos el tiempo en estas audiencias donde ustedes simulan que nos están escuchando, no están como escuchando nada. Como la reforma laboral nacional, claro, así. Lo mismo. Ya está todo hecho, y la verdad, Max, es que me di cuenta que tenía razón, porque a las 2 semanas presentaron el proyecto, o sea que la audiencia pública no sirvió para nada. Vamos a hacer una discusión amplia, a ver qué es lo que necesitan verdaderamente los municipios. Víctor, una pregunta final, breve, para que también pueda Jorge dar su final. Quería dejar planteado también en este tema de autonomía municipal, que es una linda oportunidad para hacer algo distinto, para aprovechar en términos constitucionales, ponernos a la altura del siglo que estamos viviendo, con los principios de la Constitución Nacional del 94, el medio ambiente, el urbanismo. Es una gran oportunidad para generar una imagen de la clase política distinta en el tema de autonomía municipal. Es apasionante lo que se puede llegar a hacer con consenso. Víctor, en un minuto. Eso quería dejar planteado. No, está bien. Adhiero, creo que es razonable lo que estás pidiendo y un poco lo que dice Jorge. Discutamos, no me hagan sentar para que le baje la mano, la levante, digamos, o a media asta como hace Lustó, digamos. Dígame con la mano. Me parece que un poco van a la sintonía de lo que piensa en general el vecino, digamos. Pónganse de acuerdo, hagan algo razonable. Escuchá, Víctor, te hago una consulta en 1 minuto y medio, 2, y después para escucharlo Jorge también en la etapa final. ¿Cómo te imaginás si la reforma sale tal cual viene planteada el año que viene y los próximos años en relación estrictamente a lo que es derecho colectivo? No, va a ser resistido por el movimiento obrero, va a tener que plantearse una estrategia primero política,
frente a la reforma. No es la primera vez que pasan estas cosas. Estamos en tránsito para que se produzcan las modificaciones. No te creas que le va a ser tan fácil en este ambiente legislativo y en este verano tórrido que va a venir de la negociación para que salgan tan cómodamente. Pero no le veo buen final, porque justamente el comienzo ha sido con falta de consenso. Y estas cosas se hacen con trabajo político, como he señalado en el anterior ejemplo. O puedo dar otro ejemplo también, que es en España también, que la institución de la negociación colectiva ha rendido sus frutos, pero ellos comenzaron a trabajar en el consenso de las distintas comunidades españolas durante 20 años. ¿Te das cuenta? Entonces modifican derechos, pero siempre por la negociación colectiva, que es un derecho constitucional, que está en la Constitución Nacional, artículo 14 bis. Bien. Y también hay otro elemento que te quiero dejar planteado. También hay una obligación de analizar convencionalmente estos asuntos, porque nosotros hemos firmado el pacto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ahí tenemos todo un escenario distinto al cual reenvía nuestra Constitución por el artículo 75 y inciso 22. Jorge, llegamos a fin de año, ¿no? Y yo odio hacer esto, la verdad uso una palabra fea, odio, pero esto de los recontes, pensémoslo para adelante, ¿qué pensás, qué le pedís al intendente, o qué le ofreces al ciudadano, lo que vos quieras, en este momento y medio, qué es lo que te sale? En realidad lo que le pido al intendente es lo que están pidiendo los vecinos de Santa Fe. Primero, un proyecto de ciudad. Uh-huh. Lo que caracteriza al gobierno de Poletti es que no tiene un proyecto de ciudad. Ese es un problema de la gestión de esta gestión, que lleva 18 años, va a cumplir 20 en el 2027, y la ciudad está detenida en el tiempo. Hay que volver a la idea de progreso. La ciudad de Santa Fe es la ciudad capital de una de las provincias más importantes, de la segunda o tercera provincia más importante de la República Argentina, y nuestras aspiraciones están cada vez más bajas. O sea, hoy los vecinos están pidiendo que le recojan la basura, que le limpien las calles, que le asfalten las calles y que haya iluminación para que dejen de robarles, entre otras cosas. No le están ni siquiera pidiendo nada más al intendente, y eso no podemos hacer. Yo creo que hay que aumentar las aspiraciones por tener simplemente esa condición, ¿sí? De ser la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, y nos estamos conformando con muy poco. Hay que levantar la vara, hay que tener un proyecto de ciudad, un método, un plan de desarrollo que sea sostenible durante 20, 30 años, y que nos ponga en un umbral y en una posición diferente, que es que los vecinos de la ciudad de Santa Fe tengan resuelto la mayoría de las cuestiones que tuvieron resueltas en el siglo XX las ciudades de la misma escala que Santa Fe. Y nosotros todavía no cerramos el siglo XX, estamos volviendo a tener algunos problemas del siglo XIX, y llevamos 25 años del siglo XXI. Carlos, bueno, nos quedamos nosotros dos en esta parte final. Te agradezco que hayas trabajado en este espacio que fundamos juntos en el 2014, todo este año. Me alegra que hayas dejado la magistratura y que hayas vuelto a este rol social, que es el que yo te veo más brillo, che. Hay que decir, muy lúcido. Tenés sos un tipo que vivís estudiando, la gente no sabe todo lo que vos estudiás, que vivís, así que te quería agradecer esto. Antes de darte la palabra para que puedas expresar lo que quieras, Carlos, yo quiero tomar el discurso de Jorge, lo quiero tomar, pero en vez de la palabra Poletti quiero ponerle spam. O sea, todo lo que él dijo, pero sacar la palabra Poletti y que diga spam. No, ¿por qué te reí? Déjame que te robe el discurso, que está buenísimo, pero le saco la palabra Poletti y yo quiero poner spam. ¿Puedo? No te me enojes. No, yo no. Te lo voy a editar, me lo pongo spam. Nada, eso quería decir. Carlos, te escucho y bueno, gracias por este tiempo, nos queda un minuto. No, muchas gracias a vos, Maxi. Y a los colegas que estuvieron hoy en el programa, me pareció muy interesante, muy actual este programa, porque hoy se está realizando, se ha realizado una movilizaciones, está muy activa la clase trabajadora, la clase sindical,
y creo que todos los temas que se han tocado respecto desde la Constitución, las leyes, la política, son sumamente importantes, Maxi. Y no todos los programas lo desarrollan con claridad. Yo quiero decirle, para terminar, todo lo que dijimos este año fue con buena... Te felicito a vos porque sé que esto lo programás vos desde el punto de vista del diseño de los temas que se tocan. No, bueno, pero son trabajos conjuntos, yo nunca me corto solo, vos sabés que hablo mucho con todos. Yo lo que quiero decir, final, y agradecerle a usted que está del otro lado. Nosotros trabajamos para el que está del otro lado, que es indefinido, una cantidad de gente enorme que no conocemos a cada uno. Le agradecemos que nos deje entrar en su casa, en su computadora, en su móvil, donde nos vea. Lo único que quiero decir, que siempre fue con buena fe lo que hablamos. Iba a decir buena leche, pero no corresponde, con buena fe. Cuando hablamos del gobierno de la provincia, cuando hablamos de algún municipio, cuando hablamos de algún funcionario, siempre dimos la posibilidad que cada uno diga lo que quiera. Yo sí quiero decir, como ciudadano, que estoy muy preocupado. Me decía el doctor Fernández que le voy a robar un poco lo que estaba terminando de leer un libro, que había leído un libro donde hablaba de que todo era atropello, que la cuestión era el resultado, la práctica, acelerarse sin tener muy en cuenta la forma, las instituciones. Yo creo que estamos en una etapa en general así. No me gusta lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, no me gusta, porque esto que está pasando en la provincia de Santa Fe pasó en otras provincias, las mencioné. Formosa, Santiago del Estero. De hecho, Santiago del Estero cambió su historia a partir de una intervención de Néstor Kirchner, creo que fue. No me queda más tiempo, no quiero extenderme y no quiero terminar el año como lo empecé, pero ojalá el año que viene nos encuentre con las instituciones funcionando. Y no con un poder tipo unicato funcionando. El poder, justamente, sus funciones por algo se dividen. Y me preocupa mucho que en la provincia de Santa Fe, en términos políticos lo digo, dejemos de tener un gobernador y pasemos a tener un papa. El papa es la última gran monarquía en el mundo, fusiona todos los poderes en sí. Es judicial, es legislativo, tiene la administración. Me quedo con palabras que se han dicho acá, es una gran responsabilidad de los nuevos, ya sea cortesanos, fiscales, defensores, todos van a funcionar dentro de la democracia y cada uno sabe y asume una responsabilidad. Yo tengo mucha fe en la gente nueva que viene a ocupar distintos cargos y hay que dejarlos trabajar, pero como dijo Jorge, con independencia y que puedan desempeñar su cargo como dicen que debería otra vez volverse a la jura, ¿no? Con lealtad y patriotismo. Le agradezco mucho que haya estado este año con nosotros y nos vemos el año que viene.